La opinión pública es un concepto que nació con la prensa. Antes de que surgieran los periódicos o las revistas de publicaciones, la opinión pública no existía como concepto. A los gobiernos no les importaba en absoluto lo que pensaran las personas. Pero cuando aparecieron los periódicos y aparecieron las personas que publicaban en los periódicos, comenzó a forjarse ese concepto de la opinión pública. Y poco a poco se fue dando cuenta, tanto la clase que estaba en el poder como los opositores a esa clase, que esos periódicos, que esas publicaciones, que ese manejo de la opinión pública era esencial para tener poder o para perderlo. Entonces se fue haciendo evidente que quien dominaba las publicaciones o los periódicos solía manejar la manera en que las personas pensaban, en que pensaban las clases trabajadoras, las clases mercantiles, etcétera, etcétera. Esto significó un desarrollo de lineamientos ideológicos de los diferentes periódicos, de los noticieros, de los medios de prensa, etc. Y durante mucho tiempo fueron los medios de prensa los que controlaron el discurso, controlaron la opinión pública, controlaron los lineamientos ideológicos. Las personas se apoyaban en los medios de prensa para decidir qué pensar, qué no pensar, qué opinar, a quién apoyar y a quién no. Esto cambió con la llegada de Internet y especialmente con las redes sociales. Con la fortaleza que han tenido las redes sociales, los medios de prensa tradicionales se han visto superados, se han visto excedidos e incluso cuestionados. Ya las personas no necesitan depender de lo que un periodista quiera decir sobre cierto evento o sobre cierta idea, ni de lo que un jefe editorial decida publicar o no. Ahora las personas con sus teléfonos pueden brindar sus propias opiniones, expresar sus propios pensamientos e incluso denunciar situaciones que deben ser denunciadas. Esto significa que el control ideológico de la opinión pública se salió de las manos de los gobiernos o de los grupos de poder. Esto significa que los grupos de poder, para poder seguir controlando ideológicamente a la opinión pública, tienen que controlar a las redes sociales. Tenemos que luchar con las armas que se aplican al campo de batalla en el que estamos involucrados. Y las más importantes están en las redes sociales. Y la compra más importante que está sucediendo ahora es TikTok, número uno. ¿Y la otra? ¿Cuál es la otra? ¿La más importante? X. Hicimos un cambio para designar como incitación al odio el uso del término sionista como sustituto de un atributo protegido. Así que si un día alguien usara el término sionista, se podría usar en el sentido de estar orgulloso de ser sionista, pero si se usa en el contexto de degradar a alguien, llamándolo sionista como un insulto, entonces eso se designa como incitación al odio. También tenemos más de 2 docenas de organizaciones judías que constantemente nos proporcionan información de inteligencia cuando detectan tendencias violatorias. La libertad de expresión tiene que ver con la libertad que toda persona tiene para expresar sus pensamientos, opiniones, e incluye críticas. Y uno de sus límites, de sus pocos límites, es el discurso de odio. Cuando una persona está incitando al odio contra un determinado grupo o contra una determinada persona, se entiende que ha abusado de su libertad de expresión y, por tanto, el gobierno tiene el derecho de callarla. Entonces vemos cómo ahora, manipulando lo que las personas van a entender como discurso de odio, van a lograr callar a las personas que denuncian, que critican, que exponen realidades que deben ser denunciadas, las categorizan como personas que incitan al odio y entonces las callan.
esta disposición de las plataformas que están siendo ahora dominadas por los grupos de poder y que están intentando controlar el discurso, lo que está haciendo es simplemente limitando, destruyendo la libertad de expresión para poder mantener un control ideológico. ¿Qué sucede con TikTok? Bueno, TikTok fue comprado por un grupo afín a los intereses del gobierno israelí. Obviamente, la difusión de pensamientos y de críticas antisionistas, o sea, críticas al gobierno de Israel y su agenda, ha sido tan grande, ha sido tan extensa, que ya está representando un verdadero problema para los intereses de este país. Entonces, al haber comprado esta red social tan grande, tan extendida entre la gente joven principalmente, es obvio que van a comenzar a establecer estrategias para controlar el discurso de los jóvenes. Ya acusar a alguien de antisemita ya no está dando los resultados que una vez dieron. Ya las personas se han dado cuenta de que se está utilizando la etiqueta antisemita para controlar su discurso, para callar sus críticas al Estado de Israel. Entonces ahora van por una nueva estrategia, convertir a los que denuncian al sionismo como incitadores de odio. Y así pueden callar, realmente callar, a una enorme cantidad de críticos que ya no van a poder usar la palabra correcta para denunciar los crímenes de Israel porque se ven expuestos a que se les cierren las cuentas o que sean vigilados o controlados. En este caso, se está manipulando mucho esa confusión que suele haber entre una crítica y un discurso de odio. Una crítica a una idea o a un planteamiento se supone que es parte de la libertad de expresión. Precisamente yo puedo criticar la forma en que el gobierno está realizando ciertas obras en la comunidad y eso no significa que yo esté incitando al odio. Significa que yo estoy criticando una política. Incitar al odio o un discurso al odio, un discurso del odio, es diferente. Es una serie de expresiones que tratan de retratar de una forma completamente negativa a un grupo humano o a una persona. Pero no porque tengan ideas X o Y o porque estén haciendo X o Y, sino porque son esas personas. ¿Qué sucede? Que Israel ha manejado una política de tratar de asociar sus acciones, sus decisiones y su agenda al hecho de que son judíos. Entonces, han convertido a cualquier crítica a sus acciones o sus decisiones como una incitación al odio contra los judíos por el solo hecho de ser judíos. Han logrado esa asociación. No es real, porque una cosa es lo que el gobierno decide o lo que los soldados actúan o cómo actúan contra una población, y otra muy distinta es que esas personas, por tener una X religión, vayan a ser discriminadas o odiadas. Pero lo ha logrado ir asociando el hecho de ser judío con el hecho de tomar cierto tipo de decisiones. Entonces, el Estado de Israel ha decidido reforzar esa asociación confundiendo ser sionista con ser judío y confundiendo tener ideas sionistas con tener creencias religiosas.
es una confusión realizada ex profeso para poder volver a blindar sus acciones, sus decisiones y su agenda. Y eso es lo que aparentemente están intentando hacer con esta nueva estrategia de callar a las personas que critican el sionismo. Entendámoslo bien, el sionismo es un sistema de pensamiento político nacionalista que sustenta la agenda criminal militarista del Estado de Israel. Uno de los aspectos más preocupantes de esta situación de vigilancia sobre el discurso que se propaga por las redes sociales es que las plataformas están utilizando sistemas de vigilancia basadas en la IA. Y se ha refinado mucho. Lo que antes era imposible para un grupo de empleados, ahora es perfectamente normal para un programa o una serie de programas que pueden detectar toda clase de expresiones, frases, palabras, etcétera, e incluso expresiones faciales, ciertas imágenes que se están proyectando en los diferentes videos o en los comentarios de las diferentes redes sociales. Entonces, suponer que uno va a poder decir ciertas cosas y que la IA de la plataforma no se va a dar cuenta es ser ingenuo. Obviamente se van a dar cuenta. Y estos sistemas de vigilancia simplemente se van refinando. ¿Qué pasa? La IA es una serie de programas que dependen de la información que le es suministrada por los seres humanos que la diseñan o programan. La IA no decide por sí misma cuáles palabras o cuáles expresiones o cuáles frases debe reportar o no. No piensa, responde a una programación, responde a un cierto tipo de información que le es provista. Entonces, el problema aquí no es la IA en sí misma. La IA está aquí, no se va a ir, no va a desaparecer, va a seguir siendo utilizada, va a seguir siendo desarrollada. El asunto aquí está en los seres humanos que la controlan, en los grupos de poder que están controlando el discurso ideológico, que están controlando la información que le proveen a la IA. Es ahí donde los seres humanos podemos y debemos actuar. Si no queremos un estado de vigilancia en el que no podamos expresar ciertas ideas, es obvio que el cambio tiene que producirse en las esferas humanas, no en la IA. La IA dependerá de cómo se manejen esas esferas humanas. Entonces es comprensible la preocupación, es comprensible el miedo que muchas personas pueden tener sobre los eventos tal como se van desarrollando, porque lo que estamos viendo es un esfuerzo sistemático y sostenido por ciertos grupos de poder para mantener ese control y ese poder. Es en estos casos cuando es importante recordar el poder que tiene la gente, el poder que tienen las personas cuando actúan todas en una dirección. Puede ser organizada o puede ser espontánea, aunque en los últimos tiempos se han organizado. Aparte de acudir a manifestaciones o de hablar con las personas para tratar de buscar un cambio en las esferas políticas, etc., las personas podemos hacer cosas desde nuestra privacidad, desde nuestra posición como consumidores o como usuarios. Podemos hacer cosas que vayan a cambiar la dirección que están tomando estas empresas o estas corporaciones. Por ejemplo, si el día de mañana las personas deciden que no vuelven a entrar a TikTok
que no vuelven a subir videos a TikTok, mientras TikTok siga manteniendo una política de vigilancia y de censura, tarde o temprano TikTok o desaparece o tiene que cambiar la política. Y eso sucede y ha sucedido con muchas compañías a lo largo del tiempo. No se trata de ser violento, ni se trata de gritar, simplemente se trata de ser consciente del poder como consumidor y como usuario tenemos en este momento. Entonces, lejos de temer la acción de la IA, podemos confiar en las acciones que como seres humanos podemos emprender en la vida real. Y esa es solamente una de muchas ideas que se han planteado para resistir esta ola de censuras que se está viniendo en nuestra vida actual.